Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo y la Educación, este programa que procura dar un poco de luz a esos contextos educativos que nos hacen entender mejor cómo funcionan estas vinculaciones económicas y sociales respecto a la educación de los países. Hoy vamos a hablar de Colombia, pero antes debo dar la bienvenida a los nuevos suscriptores a este canal, que cada vez también son más, y sobre todo a los que ya sois suscriptores, invitaros a que aquí debajo podéis hacer los comentarios, implementar, podemos tener ese debate que es importante para implementar una mejora educativa en todo el mundo, no solamente en el país en el que te encuentras. También vamos a dar las gracias a Eva y David, todo el equipo de edición y producción que hacen posible que como otros vídeos, suban a YouTube cada semana y podamos nutrirnos de estos contenidos. Sin más, comentaros que es importante que le deis al like, a la campanita, a muchos comentarios, por insistir, y si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas. Hoy vamos a hablar de un país de Latinoamérica de aproximadamente unos 50 millones de habitantes. Vamos a hablar concretamente de Colombia. Con una tasa aproximada de alfabetización de un 95%, donde el 94,4% aproximadamente son hombres y el 94,8% son mujeres. Ocupa el lugar o el puesto número 59 entre 72 países relacionados con las evaluaciones PISA. Ocupa también el puesto 22 a nivel mundial entre los 191 países evaluados sobre su sistema general de salud. También. Para ti, ¿cuáles son esos principales problemas del sistema educativo nuestro? Bueno, en el caso colombiano... Te voy a tutear porque aquí estamos en la casa. No, eso está muy bien. Sí, buenísimo. El principal problema que tiene la educación en Colombia se llama la calidad. Desafortunadamente, nuestros índices en términos generales frente a pruebas estandarizadas internacionales, pues tenemos una calidad muy deficiente. Nuestros niños y jóvenes colombianos no alcanzan ni siquiera los promedios internacionales de otros países. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender, y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Vamos a hablar de este país, de todo el entramado educativo y todo lo que conlleva todo el contexto social y económico de ese país, de la mano de Adriana. Ella es experta en relaciones internacionales y estudios políticos por la Universidad Militar de Nueva Granada. Es experta también en Derecho Comparado, es experta en Cultura Democrática y Tolerancia Electoral por la Universidad de Sergio Arboleda, en Colombia. También es experta en Derechos Humanos, Fortalecimiento de la Acción Pública en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Es consultora internacional en operaciones psicológicas cohesivas, OPSIC, y divisas de carácter militar. Analista de perfiles criminales, es neurobióloga de la conducta criminal y además es presidenta y directora de Unicolombia por más de 15 años. Además también tenemos que decir que es autora de 2 libros, La ciencia de la infidelidad y El perfil criminal del siglo XXI. Damos la bienvenida a Adriana Dávila. Muchas gracias, Adriana Dávila, por estar en este programa y podernos arrojar un poco de luz sobre todo este tema educativo en Colombia, que conoces muy bien. Gracias.
Gracias a ti, Rafael, por invitarme a esta colaboración de un tema tan importante. Lo primero que te quería preguntar, no sé si podríamos hablar un poco de la organización jurídica de la educación en Colombia. ¿Cómo funciona en este sentido? Vale, importante tu pregunta. Pues mira, la educación en Colombia está dividida en dos leyes fundamentales. Básicamente, la educación primaria y la educación media o el bachillerato están regulados a través de la Ley General de Educación 115 de 1994. Estamos hablando de un tema jurídicamente obsoleto para regular algo en el 2021 y que evidentemente funcione. En cuanto a la educación superior, la reglamenta la Ley 30 de 1992. Entonces te estoy hablando de la década de los 90, donde surgen tanto la reglamentación de la educación primaria, el bachillerato y la educación superior. Resulta que estas leyes tienen algunas modificaciones sustanciales como para incluir asignaturas de informática y demás, pero no tienen unas modificaciones de fondo. A eso le sumamos que hay una comisión integrada por algunas personalidades políticas en Colombia a las que se les llaman los 7 sabios. Algunos sí pertenecen al mundo científico, contados con los dedos de una mano, pero eh, para esto se requiere voluntad política y es justamente lo que no hay. Entonces, estamos hablando de que la reglamentación jurídica educativa en Colombia es obsoleta y no es un criterio a priori ni es un concepto subjetivo, no lo digo yo, lo dicen ya los resultados de la medición de la calidad de la educación en Colombia. Y para acabar de completar, pues si yo te digo que las normas que rigen la educación en Colombia, sea primaria, secundaria o bachillerato y la educación superior, datan de un establecimiento jurídico y normativo del año 92 y del año 94, pues bueno, queda claro, completamente obsoleto. Sí, sí. Y entonces, toda la parte estructural del currículum, asignaturas, ¿podrías explicar un poquito toda esta parte más mecánica digamos, Claro del que sí, proceso? Rafael, mira, el plan curricular. Los planes curriculares, digamos, hay una diferenciación entre la educación privada y la educación pública. La educación pública subvencionada por el Estado, por los impuestos de los contribuyentes en Colombia, eh, es deficiente y no es tanto que tenga que ver con el docente, con su interés o desinterés en cumplir con un trabajo por el que igual va a devengar un salario, que entre otras no es muy alto, pero resulta que hay límites. Tú no puedes llegar a un aula de clase a innovar sobre cierto tipo de temáticas porque vas a encontrar al rector o rectora de la institución educativa, del colegio, de la escuela, que te van a decir, no, este es el plan curricular, estas son las asignaturas que se deben dictar, esta es la manera de evaluar y tiene que cumplir con eso y si no, se va. Si no le gusta, se va. Entonces, no tiene que ver con la motivación docente, no tiene que ver con la voluntad de enseñar, de cambiar la metodología, de romper paradigmas, no. Es más el cumplimiento a rajatabla de estas particularidades que entre otras son muy viejas y se tienen que cumplir unos núcleos comunes, unas secciones de evaluación en la educación pública. La educación privada se dice que es de mejor calidad, primero porque contratan profesores muy especializados. De pronto en el sector público ha cambiado un poquito esto, con el escalafón, con la calidad de formación de los docentes, que hoy en día están muy bien preparados y muy bien formados académicamente para cumplir con sus labores de docencia. Pero como te digo, está el límite de no puedes innovar, no puedes hacer lo que deseas para que tus estudiantes aprendan, no tienes la posibilidad de instaurar en el aula de clase modelos y pautas pedagógicas que permitan que los estudiantes vayan aprendiendo no solamente a su propio ritmo, conforme a
obviamente al plan curricular y a los conocimientos que deben aprender según el grado que tienen, según el grado que están cursando, sino que también deja de lado el hecho de que todos los seres humanos aprendemos de forma diferente. Eso no le importa a la legislación educativa. Entonces vamos al legislador. El legislador, igual que en el resto de países del mundo, acá tenemos un parlamento bicameral, está Cámara, está Senado, la comisión sexta de Cámara y Senado, comisiones conjuntas, se ocupan del tema educativo, pero ninguno es educador. Entonces el político es político y a ellos no les interesa la calidad de la educación, sino mostrar un programa de gobierno, esperar la siguiente campaña, hacer más promesas. Poco importa si sus proyectos de ley o iniciativas legislativas han salido aprobadas en el Congreso o han tenido algún resultado al interior de la aplicación en las aulas, en colegios o escuelas, sean públicas o privadas. Entonces, en la educación privada tú tienes la ventaja de, como estás pagando, como papá, como mamá, tu hijo, tu hija tiene una educación de calidad, empezando por el manejo de idiomas. En los colegios privados de Colombia se ven 3 idiomas, inglés, francés, alemán, o inglés, francés, italiano, ¿no? Son idiomas que el niño o la niña salen dominando en grado 11 de bachillerato, ya tienen un muy buen nivel, que les permite incluso viajar de intercambio y defenderse dignamente. Mientras tú hablas en inglés con un niño egresado de un colegio o escuela pública y vas a encontrar que a duras penas entiende los comandos en inglés de su computador, que vio inglés simplemente, sí, conceptos técnicos, conceptos básicos del idioma, pero como todo está con esa caja de resonancia desagradable en el aprendizaje obsoleto de la época de los 90, pues a nadie le llama la atención aprender sin pasión. Y es lo que el docente puede hacer. Acá está la guía, acá está el texto de estudio, estas son las pautas de aprendizaje, trabajo en grupo, pero cuidado, el profesor o la profesora como educadores van innovando, van dando incentivos académicos, lúdicos. No, 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 hablar de una clase que pueda ser técnica al mismo tiempo lúdica en la educación privada es posible, pero en la educación pública es impensable. Entonces, Adriana, vemos que el profesorado en la escuela pública, sobre todo, está muy encorsetado por estas estructuras y no tiene demasiada flexibilidad a la hora de Aunque emitir. están excelentemente preparados, académicamente bien formados, incluso los que están en escalafón 14 tienen especializaciones, algunos con mucho esfuerzo logran sacar adelante un doctorado, un postdoctorado y están en la educación pública. Entonces no es falta ni de formación ni de voluntad de los educadores y educadoras en Colombia, para nada. El problema es esta serie de requisitos a los que se les llama Plan Nacional Curricular y que tienen que cumplirlo, les guste o no les guste, porque así lo dicta el gobierno nacional, las secretarías de educación de las intendencias territoriales y el Ministerio de Educación Nacional. ¿No podrías esgrimir un poquito más este currículum? Por ejemplo, primaria empieza a los 6 años. ¿Cuándo Sí. acaba? En fin, si eres tan amable, Bueno, gracias. mira, acá la primaria empieza, digamos, con una secuencia de formación muy inicial, la primaria formal, pero antes de esa primaria formal está jardín, prejardín, donde vienen estos componentes iniciales de la educación de los niños y niñas entre los 2,5 añitos, 3 añitos, y pueden iniciar la escuela primaria como tal, su formación primaria desde los 5 años. Entonces, cursan primero, segundo, tercero, cuarto y grado quinto. Al grado quinto ya se le llama culminación de la educación primaria. Entonces, ese grado quinto, el niño termina con los conocimientos, o la niña termina con los conocimientos básicos de la educación inicial, pasa al bachillerato o la educación media, según la Ley General de Educación. Entonces, esta educación media va del grado sexto al grado 11. En algunos colegios de formación pedagógica, como la normal superior, los niños ven, bueno, los adolescentes ven grado 12 y grado 13, que ya es un énfasis en pedagogía.
para aquellos que quieren hacer carrera como educadores y educadoras. Pero es algo excepcional y es magnífico porque ellos tienen interacción en el bachillerato con los más pequeñitos desde la óptica del profesor o la profesora. Entonces, asumen el rol en determinado horario de estudiantes, pero también empiezan a entender el rol de guía con los más pequeños. Es muy bonito, esa parte es muy bonita, pero la misma, el plan curricular se opone a las innovaciones que pueda tener un adolescente para cierto tipo de criterios de aprendizaje en el grupo que le asignan para brindar ciertas herramientas y poner en práctica los conocimientos aprendidos de las labores pedagógicas. Entonces, sí tenemos docentes preparados, sí tenemos algo que pudiera dar educación de calidad, pero tenemos leyes obsoletas y desgraciadamente en la educación secundaria, y te cuento algo muy bochornoso para el caso de Colombia, que va a la par lastimosamente con Venezuela. En las pruebas internacionales PISA, que mide la calidad de la evaluación, digamos la calidad de la educación de los estudiantes en el bachillerato, estas pruebas internacionales PISA tienen unos criterios estándar de unos conocimientos que se supone deberías haber adquirido durante tu educación media o bachillerato a nivel internacional, en España, en Colombia, en Francia, donde sea. Colombia ocupa el penúltimo lugar o los 5 últimos lugares desde hace 5 años. Entonces a ti te da el indicador, si esta es la evaluación internacional de los estudiantes que están en educación media o bachillerato y Colombia tiene las peores posiciones de clasificación en esas pruebas internacionales, no quiere decir que los estudiantes colombianos sean los más vagos, los más mediocres, pero sí que los conocimientos que están recibiendo no son los de estándar internacional. No están adaptados para eso. Salieron los resultados de las pruebas PISA que presentaron los estudiantes de 15 y 16 años de Colombia en el 2018 y los resultados nos muestran que desmejoramos en lectura, disminuyó el puntaje promedio y no mostramos ningún avance significativo en ciencias ni en matemáticas. Estos resultados se pueden explicar principalmente por las grandes desigualdades sociales de Colombia. Lo que vemos es que los jóvenes de más bajos recursos son los que obtienen menores resultados en general en las pruebas, no solo en Colombia, sino en general. Esto es un hecho que se ha probado en la literatura y entonces lo que vemos es que cerca del 80% de nuestros jóvenes colombianos estudian en colegios públicos que por lo general pues tienen muchas carencias de recursos, que son colegios donde los docentes no tienen la mejor preparación, que son colegios donde hacen falta docentes y hay ausentismo de los docentes y en donde no hay mucha innovación educativa. Entonces creo que ese es el hecho que explica principalmente estos resultados. Y Adriana, a mí se me antoja ahora, perdona que siga un poco el hilo, pero la sociedad en general, las familias, los padres, no, ¿cómo diría yo?, no apretan un poco al tema político para que haya algún cambio significativo en este sentido. No, te voy a decir, mira, Colombia, México y la misma Venezuela comparten lastimosamente no solamente una situación social de entorno violento marcado por la criminalidad, el narcotráfico y demás. El ciudadano promedio intenta ayudar a sus hijos con las tareas, con el quehacer, pero más de ahí, el ciudadano común no va a reuniones de padres de familia o no va a una manifestación a las afueras del Ministerio de Educación Nacional o de las Secretarías de Educación a decir mi hijo, mi hija merecen educación de calidad, sea pública o sea privada. Entonces, mucho menos van a ir a tocar la puerta en el Congreso de la República ni de un senador o senadora, representante a la Cámara o demás,
porque no es motivación para el ciudadano común. Es decir, así están las cosas, nos acostumbramos, un poco como España, sé que también comparten eso, ¿no? Entonces nos acostumbramos a que la cosa anda mal y así lo dejamos. Los jóvenes son los emprendedores, los que tratan de innovar, los que tratan de cambiar las cosas y de alguna manera lo logran, pero con emprendimientos independientes, con cosas aparte del sistema educativo tradicional. Entonces, realmente la sociedad colombiana se acostumbró a que hay impuestos, hay dineros públicos que provienen de la ciudadanía, pero los gobernantes dejan como último la educación, el deporte y la recreación. Entonces, estas son cosas que no se fomentan, ni el arte, ni la cultura, ni la educación. Entonces, acá tú no vas a ver eh, fomentos verdaderamente reales de técnicas y prácticas que prevengan la violencia dentro de las aulas de clase, que le generen a los niños ganas de aprender y a los educadores les permita y educadoras les facilite la tarea educativa con pasión, que puedan poner ese amor, esa devoción, esa voluntad de brindar criterios de aprendizaje. No, siempre van a tener el plan curricular como obstáculo. Rectores, rectoras o directores y directoras de colegios que se ciñen estrictamente a la norma y cualquier cosa que sea innovación es tomada como una amenaza. De hecho, acá el tema de equidad de género, el tema de ver el despertar sexual diferente a la heterosexualidad que nos tenían tan acostumbrados dentro de la población, sobre todo adolescente en Colombia, ha sido una lucha. Entonces, si algo como los derechos individuales, el que tiene toda persona a elegir libremente quién le gusta, genera un problema en el colegio, genera un rechazo, un embarazo temprano, es motivo de estigmatización de un adolescente. Entonces, pues fíjate el resto, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados 100 años atrás y así funciona la educación en Colombia, ¿no? Como si estuviéramos 100 años atrás, en respeto, en valores, en prácticas educativas y básicamente el sistema funciona igualito. Todo evoluciona en Colombia, hasta la criminalidad. Lo que no evoluciona es el sistema educativo. Yo te iba a preguntar la percepción que crees que tiene la sociedad respecto a la figura del docente, del educador, o sea, qué importancia le da. No sé si Bueno, se ha divide en respondido. dos. No, mira, se divide en dos. El gobierno de turno, independientemente de la ideología política, izquierda o derecha, siempre se tiene en cuenta que hay una mayoría de ideología política de izquierda en los educadores y educadoras colombianas. Pero el gobierno ve a los docentes como simplemente un problema en el sentido de se manifiestan cuando no les pagan sus salarios a tiempo, cuando no les están cumpliendo con las promesas del gobierno de turno. Entonces, acá le pagan mucho mejor a un policía, a un militar, pero el gobierno no ve de manera respetuosa y digna a los educadores. Entonces, si la sociedad ve a los docentes con respeto, con admiración, en muchos casos los ven como esa parte familiar que está ayudando a cumplir ese proceso de formación de sus hijos e hijas. Lo ven como un miembro de la familia, si bien no muy cercano, sí como una figura de respeto. Eso en cuanto a la gran mayoría de la sociedad. Pero para el gobierno los educadores tienden a ser un problema, son mal pagos en entidades públicas y privadas, independientemente de si es educación básica, media, superior. Para el gobierno, un profesor, una profesora es un problema de izquierda, de ideología política de izquierda. Ni siquiera los ven como individuos que aportan a la sociedad casi nada, la formación de los seres humanos. Entonces, así no los ve el gobierno. Para el gobierno de turno, sea el que sea, como te digo, no importa la ideología, siempre va a ser un problema
que alguien sea educador, educadora, y como están unidos, están organizados, están sindicalizados, tienen su propio sindicato para ayudar a exigir las garantías, que es FECODE. A veces funciona, a veces no, a veces los directivos participan en actos de corrupción y dejan al garete, dejan viva las necesidades de los docentes en Colombia, pero más allá de eso, los docentes son vistos con cariño y con respeto por la sociedad, no por el gobierno y no por la institucionalidad. A la hora de marchar, a la hora de exigir sus derechos y mejores condiciones sociales y laborales, entonces son un problema que el gobierno debe solucionar. Porque, Adriana, la carrera, digamos, educativa, ¿existe algún tipo de oposiciones, exámenes para entrar a un centro público o privado? ¿O Sí, claro. ¿Sí? Claro, pero varía, mira. Mientras acá se tiene la Universidad Nacional de Colombia, esta universidad es de carácter público, las instalaciones dan vergüenza porque los gobiernos no se han interesado por mantener las infraestructuras básicas de las entidades de educación superior, pero es la mejor de América Latina en medicina. Pacientes con enfermedades graves, con cáncer, con cierto tipo de enfermedades crónicas, han tenido desarrollos y avances gracias a los estudiantes, hombres y mujeres de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. El arquitecto más reconocido de América, Rogelio Salmona, es egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, y la universidad se está cayendo en cualquiera de las facultades. Entonces, digamos que se presentan, por ponerte un ejemplo, para la carrera de medicina, 12.000 personas al año a una prueba. De esas 12.000 personas que se presentan, como es universidad pública, pues bueno, llega gente con dinero, sin posibilidad de estudiar una carrera, y otros simplemente porque si van a estudiar medicina, pues quieren la mejor oportunidad de América, y esa se las brinda la Universidad Nacional de Colombia a pesar de sus instalaciones. Entonces, de esas 12.000 personas, solo pasan 48. ¿Te quieres imaginar? Imagínate el filtro Una tan gran estricto. competición. Sí, sí, sí. Y digamos, mira, yo tengo de formación de 2 carreras, y yo me pongo a pensar, bueno, si yo me presentara a la Universidad Nacional, no paso, no paso. Es así de difícil, de complejo. Sin embargo, hay universidades como la Javeriana, la Pontificia Universidad Javeriana, que está regida por sacerdotes y tiene una formación un poco más secular. Entonces, digamos, no es una universidad tan prestigiosa, tiene nombre, académicamente no es exactamente tan brillante en alguna carrera como pudiéramos destacar la misma Universidad Nacional, eh, pero es una universidad costosa, privada, con un nombre comercial establecido hace muchos años en el país, y simplemente te hacen una entrevista a grosso modo, y como quien dice, si tienes con qué pagar cada 6 meses lo que vale el semestre, pues bienvenido, bienvenida. Importa poco tu calidad cognitiva, académica, tus destrezas, tu preparación antes de entrar a la universidad, no importa. Entonces acá es un poco libre, y el artículo 69 de la Constitución, el de la autonomía universitaria, les permite eso. Entonces cada universidad decide si presentan examen, si no presentan examen. Eh, entonces cada quien se maneja un poco libre en cuanto a al ingreso, en cuanto a la admisión de los estudiantes. Entonces cada universidad puede dar sus propias normas para eso, estableciendo o sin establecer filtros de calidad. En fin, es magnífico lo que estás explicando. Yo quería preguntarle también, volviendo un poco también a secundaria y a primaria, ¿qué tipo de asignaturas son las que prevalecen más y qué tipo de asignaturas son las que prevalecen menos? Más o menos ya has Sí, contestado, pero eso. sí. Mira que, bueno, en educación primaria tienen las asignaturas esenciales,
Y obviamente se ha ingresado después de la ley 115 de 1994. Entonces, bueno, eran años donde no había un criterio de formación en todo lo que tiene que ver con ciencias de la computación. Entonces, se ha ingresado al plan curricular la asignatura de informática. También la asignatura de inglés, que no estaba presente en el año 94. Pero entonces son reformas muy pequeñas y asignaturas muy generales. Digamos, matemáticas, sociales. Hay otro tema que incluso está en una asignatura fundamental un poco en guerra, ¿no? Un poco en batalla ahorita, y es religión. Religión en algunos colegios se está sustituyendo por ética, tú sabes, porque pues obviamente no todo el estudiantado profesa la religión católica. En Colombia, al igual que en España, por ser naciones democráticas, se dice que somos estados laicos. Laico es un término irónicamente católico, y convergen en un aula diferentes estudiantes, niños y niñas que profesan dentro de sus familias diferentes doctrinas religiosas o incluso no las tienen. Entonces, la consolidación de la asignatura de religión en algunos colegios públicos ha cambiado por ética, en otros se mantiene, pero por lo general en la disposición del plan curricular tienen que dictar religión, es obligatorio. Solo que algunos colegios siguen dictando, en el caso público, siguen dictando la asignatura de religión, pero le están dando más un componente ético que en sí católico, porque es cuando tú dices en una asignatura fundamental, tan importante como matemáticas o sociales, o humanidades, o castellano, si estás hablando de una asignatura trascendental como religión, de todas formas tienen que adaptarse todos a una enseñanza católica, porque en religión, y tú lo vives también en España, un país netamente católico que tiene que aprender a convivir con las diferencias de elección religiosa o la ausencia de la misma en cada uno de sus estudiantes y de sus familias. Entonces, algunos, como te digo, dan mucho más el enfoque hacia la asignatura de ética, sin dejar de lado totalmente la religión, que viene siendo netamente católica, porque dentro de esa asignatura tú no vas a ver que te vayan a dictar criterios o que simplemente vayas conociendo otras religiones y los fundamentos de las mismas. Entonces, digamos, esa es una de los caballos de Troya que en este momento enfrentan los colegios, y hay demandas, hay acciones de tutela, hay recursos jurídicos que se están surtiendo justamente por considerarlo injusto, que de alguna manera lo es, dejando la equidad que debe mantenerse en el aula de clase, respetando las creencias, obviamente, de cada niño y niña. Eso en cuanto a la educación básica primaria, ¿sí? En cuanto a la educación media, bueno, en la educación media han avanzado en temas de emprendimiento, por ejemplo. Ya se dicta la asignatura de emprendimiento. Es de alguna forma un acercamiento para los estudiantes en adolescencia, durante la etapa de adolescencia, en creer sobre esas capacidades de innovación y de creatividad, pero con unos criterios sesgados en el plan curricular que no te permite el pensamiento positivo. Sí, exacto, piensa dentro de la caja. Y si tú te sales de la caja, como estudiante tendrás malas notas, niño o niña, tus notas van a reflejar que estás saliéndote de la caja. Y si eres el docente, hombre o mujer, pues te aplican la del ácido. Ha sido un placer y te pueden destituir de tu cargo. Entonces es delicado. La creatividad, el fomento a la misma, al pensamiento positivo, al creer que eres capaz de crear, de emprender, de generar negocios, de ganar dinero legítimamente. Esto está para las escuelas y los colegios privados. Los públicos no tienen ese derecho, aunque se rigen por el mismo plan curricular, al ser privados, y cuando papito y mamita pagan, cuando las familias pagan, entonces hay cierto tipo de privilegios. La lógica te llevará de la A a la B.
un espíritu emprendedor te llevará a todas partes. Ser emprendedor equivale a sentirse cómodo con los obstáculos y los desafíos, elegir un camino retador y, a pesar de tener todo en contra, no desistir hasta llegar a la meta. ¿Qué sería del mundo sin los emprendedores? En la época cavernícola, un emprendedor tuvo la valentía para vencer el miedo, experimentó y fue así como descubrió el fuego. Más adelante, otro hombre emprendedor, de apellido Colón, tuvo la visión de buscar nuevas rutas para el comercio a la India. No fue fácil convencer a sus reyes de la importancia del viaje, y más complejo aún, dejar atrás la idea de que la tierra era plana y partir a la aventura a bordo de 3 carabelas. Como resultado, el descubrimiento de América. Si avanzamos varios siglos, encontramos el ejemplo de otro emprendedor, quien tuvo la idea de darle movimiento al mundo, Henry Ford y su modelo T. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este apasionante vídeo con Adriana Dávila. Hemos hablado del papel del gobierno respecto a la implementación de nuevas normas en Colombia, educativas. Hemos visto también qué valoración realmente se le da en ese país a la educación y sobre todo a los educadores respecto a otras profesiones paralelas, ¿no? Hemos visto también algunos comentarios que nos hacen entender cómo esa sociedad desde un punto de vista educativo se está desarrollando, pero no os perdáis la segunda parte, la próxima parte de Colombia, porque vamos a hablar de universidades, de ratios, de algunas asignaturas y sobre todo de algunas manifestaciones que Adriana Dávila nos va a sorprender y no quiero adelantar nada, no voy a hacer un spoiler. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.